vamos a renal, el sistema urinario. Y en riñón hay dos preguntas que me están haciendo mucha constancia. Y una tiene que ver... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Y vámonos aquí. Saben dónde están, ¿verdad? Esto es el glomérulo. Ese glomérulo, ¿se acuerdan de dónde viene? O sea, ¿se acuerdan de dónde viene? Y cuando digo de dónde viene, esa capilarización que les están mostrando ahí y que vuelvo y muestro y me vuelvo a hematoxilina y eosina. Cuando le hablan de glomérulos, es una capilarización de la arteriola aferente. Y si es una capilarización de la arteriola aferente, yo creo que aquí es donde estaba. Si es una capilarización de la arteriola aferente, miren, la arteriola aferente entró aquí. Ese líquido sangre entró por estos capilares, atraviesa todos estos capilares y vuelve y sale por la arteriola eferente. Eso no es igual a otros sistemas. En otros sistemas, lo que acabamos de decir ahorita, ¿cómo es, Johan? Mira lo que acabamos de decir. Allá, en el tejido donde estábamos, en los tejidos periféricos, pasaba que la arteriola se convertía en capilar. Toda esta capilarización era mayor área, disminuía la presión hidrostática y entonces cuando se regresaba por venas. Y al regresarse por venas, haber bajado la presión hidrostática y el tener venas facilitaba de que la presión hidrostática se mantuviera menor. Pero aquí hay una arteriola eferente a la salida y esa arteriola eferente a la salida tiene una tonicidad muscular arteriolar al fin y al cabo, arteriolar. Y no lo hace por maldad, tiene la tonicidad arteriolar para poder después de eso distribuirla hacia los capilares peritubulares y nutrir al resto del riñón. ¿Van conmigo hasta ahí? Les explico eso porque entonces el filtrado glomerular que se dé aquí, el filtrado glomerular que caiga al espacio de Bowman, ¿se acuerdan que tenía unas características que nosotros decíamos? La barrera de filtración glomerular, o sea, conformado por las fenestras de las células endoteliales, por la membrana basal glomerular y por los pedicelos de los podocitos. Esas características de tamaño y descargas negativas que le ponía la barrera de filtración glomerular hacía de que no pasaran las sustancias que tuvieran mayor tamaño o igual tamaño y que tuvieran cargas negativas. Y ahí entraban las proteínas. Algunas proteínas son menores de ese tamaño, lo que facilita, entre comillas, que puedan pasar, pero son muy poquitas. Y lo que puede pasar es muy poquito. Y entonces había un dilema con la albúmina, porque el libro dice algo que es verdad, y es que la albúmina, a pesar de tener 70.000 y que es como el tamaño justo para pasar por esas fenestras, pero tú dices, bueno, pero la membrana basal no lo deja pasar porque los huequitos y la carga negativa no lo deja pasar. Pero jueguen con una cosa, y es que sí pasa un poquito de albúmina. Y cuando digo un poquito, yo no sé cómo decirles la cantidad para que para que terminen no diciendo y que pasa, sino pasa un poquito. Miren que le hago el énfasis. Cuando digo pasa un poquito, tú dices, doctor, pero es que si el tamaño es ahí en límite y la carga negativa no lo deja pasar, ¿por qué pasa? Y entonces juegan con el concepto que les di antes. Esto que pasó por el filtrado glomerular encuentra una resistencia en la arteriola eferente, lo que hace que la presión hidrostática dentro de estos capilares no sea tan bajita como uno lo esperaba. Y esa presión que tiene dentro de los capilares me sirve para hacer la filtración. O sea, si yo voy a colar algo, es mejor que tenga presión para que se vayan las sustancias por ahí. Solo que al tener ese poquito de más presión que en cualquier otro sistema capilar,
es posible que se pasen algunas cositas que no deberían pasarse por el tamaño y por la carga, como la albúmina, y se pasa en cierta cantidad. Eso no tiene problemas, tranquilo, porque cuando yo dije en la orina no debo ver proteínas, es verdad, porque entonces cuando eso salga al túbulo proximal, al espacio de Bowman, ese poquito de albúmina salga al espacio de Bowman y después al túbulo proximal, el túbulo proximal, los túbulos proximales tienen dentro de sus características fisiológicas e histológicas vesículas pinocíticas o un sistema pinocítico de cómo capturar esas proteínas que alcanzaron a salir, que no son muchas, vuelvo y repito, que no son muchas, pero él alcanza a capturarlas y a meterlas otra vez aquí en la reabsorción que hace y llevarlas a los capilares peritubulares y volverlas a la sangre. Así que no tiene por qué irse para la orina. Sigo diciendo que no tiene que irse para la orina. En el momento en que se vayan hacia la orina, y entonces esa otra pregunta me la hacía María Paz y me decía, doctor, entonces cuando salen proteínas en la orina, el problema no es de la barrera, sino el problema es que estos señores no alcancen a hacer esta pinocitosis de proteínas y a reabsorberlas. Yo creo que no. El problema mayor está en que cuando esta filtración glomerular, por un X razón, pasa mayor cantidad de proteínas porque se haya dañado la barrera, porque la membrana, lo que quieran, esté dañada, y pase al túbulo proximal mayor cantidad de proteínas, este túbulo proximal sí tiene un límite de poder hacer pinocitosis con esas proteínas. Y cuando sobrepasa ese umbral o ese límite, esas proteínas se van de largo y pasan a la orina, al resto de la orina. ¿Se entendió hasta ahí? Porque voy para el segundo concepto. ¿Se entendió hasta ahí, muchachos? Ok. El segundo concepto en renal es cuando me decían de la mácula densa. Entonces, con la mácula densa pasa algo. Voy al polo vascular. Y aquí en este polo vascular, esto es el túbulo distal. Todavía no he dicho si la parte recta o la parte proximal, pero esto es el túbulo distal. Esto es una arteriola y ya el resto es capilares. Y esta arteriola, seguramente por estar aquí al frente y la posición, yo voy a decir que es la arteriola aferente. Esto que va aquí es sangre y esto es una capita de músculo liso que lleva alrededor. Entonces, esto que está aquí, entre los dos y entre todas estas estructuras, le dicen el polo vascular y ahí está el aparato yuxtaglomerular, etcétera, etcétera. Este señor túbulo distal, ¿se acuerdan que tiene? Vamos a mirar, me voy a ir de aquí un momentico. Me recuerdan que es en esa lámina. Todavía tienen tiempo, tienen que ir a alguna parte. ¿Ah? Y me voy a meter a nefrona. Vamos a buscar un dibujo de nefrona, así de sencillo. Cualquier esquema de esto de la nefrona. ¿Cuál será el más simpático? ¿Cuál quieren? ¿Cuál quieren? ¿Cuál quieren? Este puede ser. No, uno que pase el tubo distal se meta. No me gusta ninguno de esos. Algo que esté bien representado. Tin, 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 tin. Este puede ser. Este puede ser. Yo creo que lo puedo abrir aquí. Ya saben a qué inquietud me estoy refiriendo, ¿verdad? En esta inquietud, miren dónde está. Esto es el asa de Henle, esto es la rama gruesa ascendente, y aquí ya comienza el túbulo distal. Este es el último túbulo de la nefrona antes de llegar al colector. Desde aquí comienza el túbulo distal. Ese túbulo distal, miren que tiene una parte recta que pasa por aquí, por donde estábamos mostrando ahorita en el aparato yuxtaglomerular,
Y aquí en esta zona, miren, toda esta zona de esta parte final recta, mira, esta parte final de la parte recta del túbulo distal, aquí en la parte final de él aparece la mácula densa. Inmediatamente después, miren, después se forma la parte convoluta o la parte contorneada del distal. Entonces, el libro tiene razón cuando dice el túbulo distal tiene la mácula densa. Pero yo quiero, a más de darle razón a un libro o al otro, es que entiendan que cuando se acaba esto de la parte recta del túbulo distal, hasta ahí, todo lo que ha hecho la nefrona es la suficiente información que requieres tú para saber la concentración de sodio. En esta parte contorneada del túbulo distal no pasa tanto con el sodio. Lo que puede haber ahí de concentración o de entrada o salida de sodio en esta parte contorneada es solamente el 5% de todo. Entonces, hasta aquí ya yo llevo el 95% de la información de la dilución, de la concentración de la orina. Y aquí es donde está perfectamente, donde termina la parte recta de ese túbulo distal. ¿Qué pasa? Que si ustedes le preguntan hasta a los nefrólogos, que le hice la pregunta ahorita a un nefrólogo que le va a dar clase ahorita, y él tiene en su cabecita, desde que a nosotros nos explicaron, haber oído de que el túbulo contorneado proximal era el que tenía la mácula densa. ¿Por qué? Porque antes, desde aquí, todo esto contorneado se consideraba túbulo distal hasta aquí y todo esto era contorneado. O sea, todo esto se consideraba contorneado. Y esto de aquí para abajo era otra cosa que era la rama ascendente de la asa de Henle. Por fisiología se sabe que el asa de Henle, la rama gruesa, llega hasta aquí y que esta parte es la parte recta del túbulo distal y que esto sigue siendo túbulo distal pero en forma contorneada y que esta parte recta trabaja de una manera fisiológica que termina siendo un gran porcentaje de los cambios de sodio y que aquí, cuando ya cambia de aquí hacia allá, solo le queda el 5% por hacer. Entonces, aquí está el punto preciso para poder hacer, como digo, para poder recibir la información que necesitas de todo lo que ha hecho la nefrona. Que tenga que ver con sodio. De aquí en adelante tiene que ver más con calcio y no necesito esa información aquí porque aquí la necesito para todo lo que teníamos que hacer de regulación de la presión, regulación de volumen corporal, etc. Y aquí queda la mácula densa. Conclusión, entonces yo me vengo para acá y pregunto, ¿a mí me sirve diferenciar mentalmente si la mácula densa está en la parte contorneada o en la parte recta del túbulo distal? Si voy a fisiología, sí. Si estoy en histología, sigue siendo túbulo distal. Es la parte final de la parte del túbulo, de la parte recta del túbulo distal y donde comienza la parte contorneada. Pero fisiológicamente me interesa saber que hasta ahí pasó todo, por la mayor parte, el 95% de lo que yo tenía que saber como censo para que esto le haga entender a la parte distal cómo está el cuento en cuanto a la regulación de volumen y de concentración de sodio. Esto es la mácula densa, esto es el túbulo distal, y ya yo lo dejo hasta ahí. Si alguien quiere más especificaciones, entonces la parte recta final del túbulo distal. De aquí en adelante, si yo pasara en 3 dimensiones, comenzara la parte convoluta o la parte contorneada del túbulo distal. Listo. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta?